Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por el estudio, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con la enseñanza sobre el mal en el mundo. El planteamiento agustiniano sobre el problema del mal hay que verlo como un punto de partida que ha inspirado no solo a la filosofía, sino también al imaginario religioso. Calvino es el que sigue más de cerca el planteamiento de Agustín de Hipona, pero se hace la pregunta: ¿no sería pues Dios injusto de juzgar tan cruelmente a sus criaturas? El método histórico crítico ha permitido una nueva comprensión de los relatos de los orígenes planteado en el libro del Génesis. No es un propósito histórico fundacional de los textos, sino su significado intencional que nos revela la condición humana. Hay que entender el texto en su género literario mitológico con enfoque sapiencial y profético. La Biblia no ofrece una visión del universo en contraposición con la ciencia, como ocurrió en la época de Galileo Galilei. De igual forma, no ofrece una respuesta sobre los orígenes del hombre. Adán y Eva no pretenden plantearlos como sujetos históricos y como el origen de la humanidad. El problema hermenéutico está en el peso dogmático tradicional, que está bien hondo en el sistema religioso, que no permite una visión más allá de esos esquemas prefijados por la religión. El enfoque historicista fue compartido por todos los exégetas, aunque se discute su significado teológico. El problema, el problema cambia cuando asumimos que no hubo una primera pareja histórica, sino que el mensaje es un relato teológico que se dirige a épocas distintas. La contraposición paulina entre Adán y Cristo fue la primera reelaboración cristiana. Esto lo podemos ver en Romanos 5, 12 al 17, o en 1 Corintios 15, 21 al 22 y 45 al 47. La tradición ha ido elaborando diferentes síntesis, pero no podemos asumirlas en su totalidad. Tenemos que dialogar, comprender y criticarlas desde nuestro conocimiento actual. La experiencia universal del pecado, representado en Adán y Eva, padres de la humanidad, son las huellas del hombre que nace en una sociedad pecadora a la que representamos desde nuestra personalidad individual. De este punto de referencia podemos hablar del pecado original, como un estar situados en el pecado de la humanidad. Ya desde el comienzo de nuestra vida, donde el hombre nace con una enorme inmadurez y con dependencia total y receptiva al medio, la ciencia ha dado un paso más. Nos dice que comenzamos a ser influenciados por la sociedad desde antes de nuestro nacimiento biológico. La gestación en el seno materno, donde la madre sirve de transmisión entre la sociedad y el niño. El planteamiento de Anselmo de Canterbury es la fe que busca el entendimiento, una fe que se apoya en la razón y una razón que evalúa la fe. Para el planteamiento anselmiano, todo tiene un porqué y busca causas racionales y razones suficientes para la actividad divina. La vida de Jesús la interpreta desde un principio histórico. Interpreta lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer. Dios no puede hacer lo que es incompatible o incompartible con su esencia y su honor divino. Este enfoque repercute de forma esencial en la forma de resolver el problema del mal y el significado del sufrimiento humano. En este planteamiento, a Dios no se le puede ofender directamente, ya que el hombre no puede alcanzarlo.
Pero cuando el hombre se niega a dar a Dios la gloria debida, se convierte en un perturbador de la creación y en culpable de deshonrar a Dios. Adán es el sujeto que ha corrompido la naturaleza y ha pecado contra Dios. El problema es que el hombre no está capacitado para pagar la deuda contraída. Existe una desproporcionalidad entre Dios y el hombre, que le imposibilita para que pueda saldar la deuda. El dilema sigue: ¿pagar la deuda o recibir el justo castigo? Es necesario devolver a Dios el honor, pero el hombre se encuentra en una situación trágica que no puede pagar su deuda. El hombre está insolvente con Dios. Se abre una interrogante: ¿por qué Dios se hizo hombre? Si la omnipotencia divina parece incompatible con la finitud humana, tenemos a Dios encarnado y a un pecador y deudor insolvente. Aquí es donde Cristo hace su aparición en este tiempo. En cuanto al hombre puede satisfacer la deuda por el pecado humano, su muerte permite pagar la deuda contraída, ya que no tiene pecado original al ser hombre e hijo de Dios. De esta forma Dios queda satisfecho y el hombre es redimido. Anselmo se pregunta si el pago de la deuda por medio de la muerte de Cristo era necesario. ¿No había manera de que la misericordia de Dios perdonara el pecado sin necesidad de la muerte de Cristo? La respuesta es negativa, ya que la misericordia no puede darse al margen de la justicia. Si Dios perdona y no restaura el orden perturbado, actuaría de forma indigna. El orden debe ser restaurado. La muerte de Cristo es absolutamente necesaria para pagar la deuda y restaurar el orden sin interferir indebidamente en el ser humano inmanente. La encarnación viene de adentro del orden creado y la cruz permite actuar y ser compatible con la esencia divina que exige justicia. Ya que Dios encarnado dona al hombre la posibilidad de pagar la deuda contraída. El precio es la muerte en la cruz, con la que Cristo satisface el honor perdido y redime al pecador. El pecado de Adán, que corrompió la naturaleza de los hombres, así también todos son beneficiados con la muerte de Cristo. Anselmo se pregunta: ¿cómo Dios puede exigir que perdonemos a los que nos ofenden si Él no perdona? La respuesta es que Dios no exige directamente la sangre de su Hijo para aplacar la cólera contra los pecadores. Es el Hijo quien se entrega y obedece a la necesidad salvífica y de devolver el honor perdido. Dios solo impulsa a que libremente asuma su muerte. Quiero resumir este punto. Cristo muere por dos causas convergentes: la causa de Dios y la causa del hombre. Según el Génesis, existe el anhelo humano por alcanzar el lugar de Dios, que se convierte en muerte. La expectativa divina es la doble muerte del pecador, por haber pecado y no pecar para que el hombre recobre la vida. Pero por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver la fe cristiana en la lucha contra el mal. Mil bendiciones.